Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo video de autoecología. Hoy me acompaña David Mascorro, que está allá atrás. Y que nos va a platicar de este Phantom. No saben qué gusto me da tener a Mascorro aquí ahorita, porque yo de estas cosas no sé nada de nada. Y él se acuerda mucho mejor de esto. A ver, tampoco soy un experto, pero... Bueno, pero te acuerdas mucho más que yo. Esto es un Phantom, bueno, de primera generación, todavía con los ojitos cerrados. Bueno, a medio cerrar en este caso. Pero este es uno de los primeros. A ver, les cuento primero que este coche ya había aparecido en autoarqueología. Lo había visto hace unos cuantos años, 2018, pónganle por ahí. Abandonado, tirado ya con las llantas bajas y con la nariz para arriba y así. Me da mucho gusto verlo aquí porque ya está más o menos lejos de donde estaba aquella vez que le tomé la foto. Y bueno, se ve que, digo, aunque se ve que no hace mucho que no se mueve, porque miren nada más. Por lo menos ya no tiene las llantas bajas y ya no tiene la nariz para arriba, lo que significa que por lo menos ya tiene motor. Esto, según me acuerdo de los comentarios que se hicieron cuando apareció en la página de Facebook, decían que era 89 y que la forma de distinguirlo era que era el único año que tuvo la manija cromada. De eso me acuerdo mucho. Nos lo dijo un cuate que sabe de esto, que es Luis de Pedal al Metal, que le mando un saludo desde aquí. Entonces, bueno, ahorita que lo encontré otra vez, pues me quise acercar a verlo de nuevo para verlo pues, de cerca, porque aquella vez nada más le tomé una foto de lejos. Y miren la sorpresa. Hoy no sé si se alcanza a ver, espero que sí. Pero bueno, el chiste es que es manual. Entonces es un coche pues ya rarón. O sea, turbo ya y manual es raro. Turbo y manual, sí, porque miren, aquí está. Que, a ver, yo le preguntaba ahorita a Mascorro que si había habido estos coches que no fueran turbo. Yo tenía la idea de que no, de que todos habían sido soplados, pero me dice que sí, que hubo. En la primera generación, la primera generación sí hubo unos que no eran turbo. En la segunda creo que sí todos eran turbo. Todos eran turbo. Bueno, el chiste es que este coche pues ya es raro. Y miren, o sea, sí se ve muy malo, así como que de primera impresión, porque pues está muy sucio y está lleno de caca de pájaro y así, lleno de basura. Pero realmente el coche está bien, o sea, está completo de piezas, de emblemas, de molduras. Parece la pintura original, los rines originales, que a mi gusto son de los más bonitos que salieron en estos coches. Creo que los únicos que me gustan más que estos son unas que eran así como unas estrellas con brazos divididos. Miren, la calavera está rota de ahí en medio, pero bueno, digamos que es así como que el menor de los males. El carro está bueno, ya es un coche raro de ver. Y aparte, está muy bien acompañado porque miren, aquí atrás, a unos cuantos metros, pues tenemos este Cougar. ¿Qué año me dijiste que era esto? 94-95. A ver, si no sé nada de Phantoms, pues de estos coches sé mucho menos, así que también, de nuevo, qué bueno que tenemos aquí a Mascorro. Pues tampoco soy un experto, pero estuve muy traumado hace unos años con el Thunderbird SC, entonces me metí con esto. Este es 94-95, ya es el facelift, es cuando le cambiaron el tablero, le cambiaron el frente, las fascias. O sea, ya es así como que de los últimos modelos. Y el XR7, el XR7 era el supercargado, ¿no? Era el que traía el motor 3.8. Pero según yo, aquí el XR7 en el 94-95 ya no había supercargado. Que también hay que recordar que el XR7 en Estados Unidos solo salió en el 89-90, si no mal recuerdo. Y aquí sí hubo 91, 92, 93. Aunque en Estados Unidos hubo manual y aquí no hubo manuales. Pero bueno. Mira, eso por ejemplo yo no sabía que aquí no podías conseguir un manual de estos. No, esos no existen. Bueno, y a ver, ¿sí era V8 esto? Sí, aquí en el 94-95 fue cuando el V8 cambió del 5.0 al 4.6. Y no era V8 de Ferrari, me imagino. Creo que no. Bueno. Creo que todavía no se concretaba la compra. Sí. Bueno, de todas maneras, este es un coche que ya también no es fácil de ver. Y igual, está básicamente igual que el Phantom, o sea, corridón, pero bien conservado, con un montón de potencial. Los dos coches son buenos proyectos, la verdad. Y lo más seguro es que sean del mismo dueño. Porque también por allá atrás, por donde estaba el Phantom, había otro Phantom hace un par de horas que pasé por aquí. Pero desafortunadamente ya no lo encontramos. Así que nada más nos quedamos con
el Phantom 89 y pues este Cougar que está aquí y con el que nos despedimos de este video. Por favor, si saben dónde están estos coches, no develen su ubicación para que se mantenga pues lo más privada que se pueda. Y por favor también suscríbanse a nuestro canal de YouTube y píquenle allí a la campana para que les lleguen todas las notificaciones. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. Ay, déjenme algo por acá. Ahora sí, en el que sigue.